Continuamos en 90 segundos, su programa de debate directo, concreto y al grano. El invitado especial del día de hoy, don Javier Rojas González. Sea usted bienvenido, don Javier. Don Javier, estamos en una época en donde la selección de Costa Rica avanza y avanza en buenos lugares y buenas posiciones. La pregunta es directa y concreta. ¿Estamos viendo la mejor selección de Costa Rica? ¿Estamos viviendo los mejores tiempos del fútbol de nuestro país? No, desgraciadamente tengo que decir todo lo contrario. Estamos viendo el peor fútbol de Costa Rica de todos los tiempos. Tengo 60 años de estar viendo fútbol. Fui al estadio por primera vez en 1949 a ver el partido Génova de Italia, Herediano de Costa Rica y luego Liga Deportiva Alajuelense, Génova de Italia. Tengo 60 años de ver fútbol y el fútbol actual está por los suelos. Pero, don Javier, usted me dice que está por los suelos y al final de cuentas vamos a mundiales. Ah, sí, claro que sí, vamos al mundial porque pertenecemos a una zona mediocre y tenemos 3 plazas y media. Un repechaje, 3 plazas con México. ¿Quién es México? México no es nada. Yo me muero de risa cuando veo a los comentaristas mexicanos hablando de México, que una potencia. Un día de estos estaban hablando precisamente de que el América iba a jugar con el Arsenal, no sé cuánto, y decía, el mejor fútbol del planeta. Pero si no le ganan a nadie, por favor. Entonces lleguemos a esa conclusión. Nosotros vamos al Mundial, de eso estoy totalmente seguro. Bueno, pero entonces, don Javier, vamos al Mundial, clasificamos, ahora dice usted que vamos al Mundial simple y llanamente porque hay más cupo, pero ¿no es un poco que usted vive del recuerdo, don Javier Rojas, y al final de la procesión, hoy se vive el mejor fútbol? No se vive el mejor fútbol. Yo sé por dónde va usted y tengo que decirle con toda sinceridad que usted me va a decir por qué en aquellas épocas que vi el mejor fútbol no fuimos al Mundial. Yo se la contesto de esta manera, anticipándome a lo que usted me iba a preguntar, porque ya usted tenía eso en la punta de la lengua. Eso es cierto, eso es cierto. No? Sí, cómo no. Dígame una cosa, ¿por qué Di Stéfano, que está catalogado uno de los 4 mejores jugadores del mundo, no fue a un Mundial? Bueno, pero igual, Javier, usted me está, ya que me anticipó un poquitito la pregunta, se la replanteo. O sea, al final de cuentas, nosotros, si comenzamos a analizar los números, no íbamos a mundiales. Si usted ha hablado miles de veces. Pero ¿cómo vamos a ir al mundial? Sí, pero es que usted Alan, ¿no será que en aquella época, don Javier, no había televisión? Y uno no quedaba en evidencia el fútbol que teníamos. Tenemos que remitirnos a lo que transmitía la radio solamente. No, pero ya don Claudio se metió en otro tema, hablando de televisión, y hablando de esto y hablando de lo otro. No, yo debo decirle una cosa. Para 1962 clasificaban 16 equipos, no 32 como hoy. Y para 1962 ni siquiera un cupo tenía CONCACAF. México, que no nos eliminó, sino que el que nos eliminó fue Curazao, México tuvo que jugar un repechaje con Paraguay. Bueno, entonces, vamos a ver, se me termina el tiempo en esa pregunta y tengo que replanteársela entonces. ¿Quiénes iban al Mundial en esas épocas? Los mejores. ¿Y quiénes eran los mejores? Bueno, los mejores por la zona de CONCACAF, que siempre ha sido la peor, dicho por FIFA, la mejor. ¿Quién? La zona de Sudamérica. Pero, don Javier, ¿quién iba por CONCACAF? Alan y Javier. México. Ok, y hoy México, y en las últimas oportunidades, Costa Rica ha logrado estar en primer lugar en su clasificación, porque antes no. Sí, Alan, pero vea, Alan y Javier, yo tengo algo que aportar ahí. Don Javier dice que en aquella época, que esta época el fútbol es muy malo, pero en aquella época que era tan bueno, fue Cuba, fue Estados Unidos a los mundiales. Por invitación. Por invitación. No había clasificación. Haití no clasificó. No había clasificación. Fue El Salvador y nosotros nunca fuimos. Perdóneme, por clasificación no fueron ellos, fueron por invitación. No, pero El Salvador y Haití no. Costa Rica estuvo invitada para 1938 en Francia. Y la federación, después del fracaso que hubo en Panamá, no quiso ir a Francia. Sí, pero las invitaciones acabaron después de los 50. No. Sí, pero volvemos al tema. Usted me dice que el que iba era México. Y resulta que ahora nosotros superamos a México. Pero le voy a decir algo más. México no fue siempre. Porque en la eliminatoria de Haití, el que fue Haití.
la eliminatoria de Tegucigalpa, Honduras, que eran 2 cupos, fueron Honduras y fue El Salvador. México tampoco fue. Por eso le digo que estamos en una zona de mediocres. Y México encabeza a los mediocres. Pero en esa época de mediocres El Salvador fue y nosotros no fuimos, y fue Haití. Bueno, pero cuando El Salvador fue, recuerdo muy bien que fue porque México era sede. Ah, pero qué bonito, Salvador, 10-1. No, en esa época no fue el 10-1. Qué lindo es ir a 10-1. En esa época no fue el 10-1, el 70 no fue el 10-1. Bueno, en el 70 no fue 10-1, pero en el 70 El Salvador, Claudio, no le hizo un gol ni al arco del triunfo, porque todos los marcadores fueron 0 para ellos y algo para los demás. Tengo que cambiar de tema, tengo que cambiar de tema. Tengo que hablar un momentito del fenómeno Kenton, don Javier Rojas. Por lo menos los porcentajes le dan un muy buen récord a Kenton. ¿Es Kenton un gran entrenador? Es un director técnico, todavía no es entrenador para mí. Es un director técnico. Es que una cosa es director técnico y otra cosa es entrenador. Ahora, de lo que tenemos en Costa Rica, no hay duda de que es el más aventajado. ¿Lo complazco con esto? Bueno, no me tiene que complacer. A fin de cuentas, no es el interés que me complazca. No, porque la pregunta viene sobre Kenton. Sí, claro, pero la pregunta es... la pregunta sobre otro. Vea que le cuesta nombrar. Pues sí, en realidad que sí. No le voy a decir Medford porque la verdad que no, es evidente y lógico. Pero usted pone de parámetro a Kenton en este momento y al final de cuentas nos muestra y nos dice, no, este no es un... ¿Usted sabe por qué lloró Kenton? Cuando no clasificó por penales frente a México. Porque sabía que era facilísimo ganar la Copa de Oro enfrentándose a los Estados Unidos. Ese fue el llanto de Kenton, no fue otra cosa. Cuando él se dio cuenta que se le había ido de las manos la final frente a Estados Unidos en la Copa Oro, Kenton lloró. Lo que pasa es que nadie se ha atrevido a decir que lloró porque no se enfrentó a Estados Unidos. Pero esa es la razón. Pero yo creo también, don Javier, que al fútbol nuestro le hace falta ambición. Cualquier torneo, ese torneo siempre lo menospreciamos y nunca nos interesa ganar y no tenemos nada en nuestras vitrinas que exhibir como selección. Bueno, yo tengo que ir a un corte comercial y ya volvemos con don Javier Rojas González para seguir tratando un poquito más este tema.